¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre temas que tienen que ver exclusivamente con la geometría. Vamos a hacer una introducción a la geometría. No vamos a ahondar mucho en la explicación en relación a situaciones concretas, pero lo que vamos a hacer es explicar de manera que esto nos permita poder resolver algunos ejercicios o problemas que siempre se presentan en el ámbito de la matemática. Comencemos. Por ejemplo, vamos a introducirnos a la geometría, al mundo de la geometría. Y para hablar sobre geometría debemos empezar por el concepto básico de geometría, el concepto fundamental que es el punto. Hay muchas cosas que nos dan la idea de un punto: el grano de una arena, la estrella del firmamento, la punta del lápiz. Pero lo que a nosotros nos interesa es la representación del punto en el plano geométrico, en el ámbito donde vamos a trabajar. El punto nosotros lo vamos a representar, eso es la idea que tenemos de punto. Esta figurita es la idea que tenemos de punto. El punto no existe, simplemente es un concepto que se ha creado. Y este punto lo vamos a representar o lo vamos a denotar por una letra y vamos a llamar el punto A. Luego, el otro concepto importante es la recta. Una sucesión de puntos indefinidos forman una recta. Y esta recta lo podemos llamar de esta manera, la recta AB. Aquí está. Luego el segmento. Si tenemos una recta, una porción, un pedazo de esa recta, como vemos aquí, comprendido entre dos puntos, llamaremos segmento y lo escribiremos de esa manera, el segmento AB. El rayo. El rayo, a partir de un punto, se origina el conjunto de puntos que va indefinidamente hacia un sentido. Eso es el rayo. Y lo vamos a representar por dos puntos, donde A es el origen del rayo y B es un punto cualquiera, y se representa rayo AB de la manera como ustedes observan aquí. ¿Qué es un ángulo? Vamos a empezar estudiando específicamente el ángulo en todo lo que refiere a este video. El ángulo, tenemos un punto. De ese punto parten dos rayos, como el que ustedes observan aquí. El espacio comprendido entre estos dos rayos, que es eso de aquí, a eso llamamos ángulo. El punto común se llama vértice, que está formado por estos dos rayos OA y rayos OB. Todo esto viene a formar la estructura del ángulo, pero el ángulo en sí es solo esta abertura que ustedes observan acá. Y se va a escribir de esta manera, ángulo OB igual, su denotación matemática lo vamos a hacer de esta manera. Hay muchas formas, pero nosotros vamos a trabajar de esta manera. ¿Cuáles son los elementos que forman el ángulo? OA y OB son los lados del ángulo. El punto de donde parten los dos rayos o lados del ángulo es el vértice. ¿Y con qué se mide el ángulo? ¿Qué unidad se utiliza para medir el ángulo? Así como para la longitud es el metro, es el centímetro, es la milla, es el kilómetro. Como para la masa es el kilogramo, el gramo. Para el tiempo es el segundo, la hora. Para los ángulos los medimos en grados. Y las medidas nos van a ayudar a clasificar los ángulos. Vamos a clasificarlos según su medida. Este ángulo que ustedes observan acá, que son dos, uno horizontal y otro vertical, forman un ángulo recto. Se llama ángulo recto, como si fuera la esquina de un cuadrado. Y la característica del ángulo recto es que mide 90 grados. Otro ángulo es menor que 90 grados, observen ustedes, es menor, es mucho más agachado, por así decirlo, si utilizamos una palabra que podamos entender, vamos a llamar ángulo agudo. Y los ángulos agudos miden menos de 90 grados. El otro ángulo es un ángulo más abierto, mucho más abierto que un ángulo recto, al que llamaremos obtuso, y mide más de 90 grados. Este ángulo, formado por dos rayos que se oponen, se llama ángulo llano y mide 180 grados. Es decir, si tenemos una recta, esta recta va a formar un ángulo de 180 grados. Luego tenemos el ángulo de una vuelta, y ese ángulo de una vuelta mide 360 grados. Le llaman completo o ángulo de una vuelta.
Entonces la clasificación de los ángulos está dado en base a su medida. Ángulo recto si mide 90 grados, agudo si es menor de 90 grados, obtuso si es mayor de 90 grados, llano si mide 180 grados. Miren, esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a aplicar mucho de esto en nuestros ejercicios. Y completo si da una vuelta completa y mide 360 grados. El llano mide 180, el recto mide 90. Recuerden bien esto, el recto, el ángulo recto mide 90 y el ángulo llano mide 180 grados. Vamos a aplicar, vamos a hallar el valor de x. ¿Dónde? Acá. Observe, el ángulo formado por estos dos rayos de color morado, ¿cuánto forma? ¿Recuerdan ustedes en nuestra clasificación? Este ángulo mide 90 grados. Quiere decir entonces que 2x, que es este ángulo, más este otro ángulo que es 30, más este otro ángulo que es x más 15, nos tiene que dar 90 grados. Y esto ya es una ecuación, así que como ya tenemos la ecuación, ordenamos el 2x ahí, más el x aquí, es igual a 90, 30, lo pasamos al otro lado, está con el signo más, pasa con menos 30. 15 está sumando, pasa restando. Ahí está. Y reducimos los términos. 2x más 1x es 3x. Esto es igual, comenzamos con estos dos. 90 menos 30 es 60 menos 15. 3x es igual, 60 menos 15 me da 45. Y x será igual a 45 entre 3, porque 3 está multiplicando, pasa a dividir, x es igual a 15. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio será que el valor de x es 15, y una vez hallado el valor de x puedo encontrar el valor de los ángulos. El ángulo 1 es 2x, es decir, 2 por el valor de x, aquí está, 2 por 15 me da 30. El ángulo 2, ya me dan aquí, el ángulo 2 vale 30, no necesito hallar nada porque ya está determinado su valor. Y el ángulo 3 es x más 15, pero como x vale 15, 15 más 15 es igual a 30. Vayamos con otro ejercicio. Recuerden que en la clasificación de ángulos les sugerí que tengamos en cuenta la medida de un ángulo recto que mide 90 grados y de un ángulo llano. Miren ustedes acá. Este ángulo más este ángulo más este ángulo que están sobre una línea, sobre una recta, siempre van a sumar 2x más 3x más 20 más x más 40, siempre van a sumar 180 grados. Recuerden, cuando tengo varios ángulos que se encuentran a un lado de una línea, como en este lado está en la parte superior, todos estos ángulos van a sumar 180 grados. Y he formado la ecuación, de manera que resuelvo 2x más 3x más x es igual a 180, 20 está sumando, pasa restando, 20, 40 está sumando, pasa restando, reducimos los términos, aquí tengo 2x más 3x más x me da 6x, es igual, 180 menos 20 es 160, y 160 menos 40 me da 120. Como aquí hay un 6 que está multiplicando al x, para poder eliminarlo o sacarlo de ahí, lo voy a dividir entre 6 a este lado y también a este de aquí. De manera que 6 entre 6 me da 1, será 1x. Y esto es igual a 120 entre 6. 6 entre 6, 1x igual 120 entre 6 me da 20. Y ahí está. Por lo tanto, el valor de x es 20. La respuesta entonces lo podemos estructurar o describir de la siguiente manera. X es igual a 20, es el valor de x, y podemos hallar los ángulos. Y el valor de los ángulos será, el valor de cada ángulo es, el ángulo 1 será 2 por 20 igual a 40. El ángulo 2 es 3 por x más 20, pero 3 por x, en vez de x colocamos 20, 3 por 20 más 20 nos da 80. Y el ángulo 3 es x más 40. En vez de x colocamos 20, 20 más 40 nos da 60 y ahí está el resultado de este ejercicio. Sigamos con otros ejercicios. Hallar el valor de x dice. Aquí, si ustedes se dan cuenta, todos estos ángulos forman un ángulo de una vuelta completa.
Es decir, si es una vuelta completa o un ángulo completo, si sumamos 2x, este ángulo, más x más 15, que es este ángulo, más 36, que es este ángulo, más x más 24, más x más 10, todo eso me tiene que dar un total de 360 grados. Recuerden bien esto. Cuando tenemos una suma de ángulos donde me da una vuelta completa, el valor es de 360. Juntamos todos los x, ahí está, igual a 360, y los que no tengan x pasan al otro lado. 15 está sumando, pasa restando, 36 está sumando, está con más, pasa con menos, 24 está con más, pasa con menos, 10 está con más, pasa con menos. Reducimos términos, 2x más un x más un x más un x nos da 5x, y esto es igual, efectuando esta operación de 360 menos 15, menos 36, menos 24, menos 10, esto es igual a 275. Tenemos que sacar el 5 de aquí, por lo tanto dividimos aquí entre 5 y al otro lado también, porque lo que hagamos en un lado tenemos que hacer en el otro. Esto funciona como una balanza. 5x entre 5 me da un x, y ahí está. Y eso es igual, 275 entre 5 nos da 55. Por lo tanto, la respuesta final será que el valor de x es 55, y a partir de este valor podemos encontrar el valor de cada ángulo. El primer ángulo es 2 por x, pero como x vale 55, 2 por 55, 110. El segundo ángulo es x más 15, pero x vale 55 más 15 nos da 70. El tercer ángulo es 36 y está determinado. El ángulo 4 es x más 24, o sea 55 más 24, que es 79. Y el ángulo 3 es x más 10, o sea 55 más 10, que es 65. Sigamos con otro ejemplo. Miren acá, y esto es algo muy importante. Tengo dos rectas que se cruzan. Esta recta de aquí y esta otra recta. Vamos a llamar a estos dos ángulos que se encuentran uno detrás del otro o uno frente al otro, si ustedes quieren entenderlo así, ángulos opuestos por el vértice. Y una de las características de los ángulos opuestos por el vértice, no olviden nunca esto, es que estos dos ángulos son iguales. Del mismo modo, este ángulo, como es opuesto con este ángulo, tendrían que valer también iguales, valen igual. Entonces, bajo ese concepto, podemos decir que 3x menos más 20 es igual a x más 80. Aquí tendría que ser 3x más 20, por favor, aquí hay que tener cuidado. Aquí hubo un error. No es 3x menos 40 como aparece acá. Es 3x más 20 igual a x más 80. Les sugiero que cojan un lápiz, hagan el gráfico, colocar todos los datos, excepto esto que debe de decir 3x más 20. Entonces efectuamos acá. Ordenamos los x, ordenamos los números, el x que está con más pasa con menos, el 20 que está con más pasa con menos. 3x menos x es 2x, 80 menos 20 es 60. Este 2 tiene que desaparecer, por lo tanto lo dividimos entre 2 aquí y entre 2 aquí. 2x entre 2 nos da un x. Esto es igual a 60 entre 2 es 30, por lo tanto el valor de x es 30. Por lo tanto la respuesta será que el valor de x es 30 y el valor de cada ángulo lo obtenemos reemplazando el valor de x. 3 por 30 más 20, 3 por 30 será 90 más 20, el ángulo vale 110. Ya no necesito hacer aquí nada porque yo sé que estos dos ángulos, por ser opuestos por el vértice, miden igual. No olviden nunca eso. Los ángulos opuestos por el vértice siempre tienen la misma medida. Otro ejemplo, miremos aquí. OP nos dicen que es bisectriz. Aquí hay otro concepto importante que no deben de olvidar respecto a los ángulos. Si yo tengo un ángulo, el rayo que parte del vértice y que corta al ángulo, y le llamamos bisectriz, y lo llamamos bisectriz porque corta al ángulo por la mitad, o sea, OP, que es la bisectriz, divide, corta al ángulo que está con los lados con rayos negros en dos ángulos iguales. Entonces, si son dos ángulos iguales, podemos concluir que 2x más 10 es igual a x más 30. Resolvemos esta ecuación ordenando los términos y tenemos 2x menos x es igual a x y 30 menos 10
es 20. Por lo tanto, el valor de x es 20 y reemplazamos en cualquiera de los dos ángulos para hallar el valor. El valor de cada ángulo es 2 por 20, estamos tomando esto, 40 más 10, 50. Y no necesito hacer nada más aquí porque como es bisectriz, recuerden, la bisectriz divide al ángulo en dos ángulos iguales. Espero que les haya servido este video, repásenlo. Los felicito por ser constantes en tratar de aprender. Eso es una cualidad muy importante que en estos tiempos es necesario cultivar. Y recuerden que el conocimiento es muy importante, pero más importante aún es la capacidad que debemos de desarrollar para poder mirar a los demás como nosotros mismos, ser solidarios, ser compasivos con los demás, ser humildes en nuestra acción y sobre todo ser muy claros en todo lo que corresponde a ser mejor persona cada día. Los felicito, les sugiero que sigan revisando otros videos, hay videos muy buenos, revísenlo y sobre todo consulten con sus maestros y acostumbrémonos a poder observar, leer libros, entenderlos porque en los libros está el mensaje de lo mejor que los autores y las personas quieren darnos a todas las personas que cogemos un libro. Muchas felicidades, que Dios los bendiga. Recuerden que la familia es lo más importante y nos estaremos viendo en otra oportunidad.